Vamos a acabar este capítulo y luego estaré la semana que viene, el domingo, ya que es el domingo de la Reforma. Seguramente os hablaré sobre algún tema relacionado con las solas. El año pasado predicamos 2 mensajes sobre la Reforma. No sé si este año será un mensaje y 2 mensajes, pero la semana que viene definitivamente estaremos con una cuestión ya temática y no con la exposición de Juan capítulo 20. Acompañadme, por favor. El título del mensaje en esta mañana es Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y voy a leer el versículo 24 hasta el 31. Juan 20, del 24 al 31. Y dicho sea de paso, versículos 30 y 31 son los 2 versículos más importantes del Evangelio de Juan. ¿Ok? Juan 20, del 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está el título hoy de la predicación: Si no lo veo, no lo creo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahora los 2 versículos más importantes del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Pues he dicho que estos 2 versículos son los más importantes porque constituyen lo que conocemos como la declaración de propósito del libro. A partir de hoy, la próxima vez que tú estés a punto de leer el Evangelio de Juan, antes de leer Juan, aísla estos 2 versículos, apártalos, memorízalos y luego lee todo el Evangelio de Juan a la luz de estos 2 versículos, porque el Espíritu Santo aquí nos enseña claramente la razón por la cual Él nos ha regalado este libro a la iglesia. Vemos claramente versículos 30-31 que estaré exponiendo hoy en el segundo punto de mensaje. Básicamente lo que el Espíritu Santo dice es que queremos ver aquí en este libro la doctrina de Jesucristo como Hijo de Dios. Él es divino. Y de hecho, vemos aquí en nuestro pasaje, justo antes de la declaración de propósito, a Tomás que confiesa a Jesús como Señor y Dios, Señor mío y Dios mío. O sea, estamos acabando el libro de Juan, tenemos la deidad de Jesús, y si os acordáis, a principios del Evangelio de Juan, nada más arrancar, Juan nos dice en el 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, desde el principio Él es Dios. Ahora tenemos Tomás a finales del Evangelio declarando a Jesús como Dios, y la declaración de propósito: yo os he escrito todo esto para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante creer que Él es el Hijo de Dios? Porque si creéis que Él es el Hijo de Dios, tendréis vida eterna. Hoy vamos a dividir el mensaje en 2 puntos. En primer lugar, la fe de Tomás, versículos 24 al 29. Vamos a ver al hermano que, de nuevo, si no lo veo, no lo creo. Y vamos a criticar esta filosofía anticristiana. Y luego, número 2, la fe de todos. Así que, número 1, la fe de Tomás. Número 2, la fe de todos. Y que hoy el Señor alumbre su pueblo a través de la predicación de la palabra de Dios. Regresemos pues al texto de Tomás, versículos 24 al 29. La fe de Tomás. Dice nuestro pasaje: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y Tomás dijo: Si yo no viere, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métala en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, estamos aquí en el versículo 24, relacionándonos con lo que aconteció la semana pasada. Si os acordáis, os prediqué sobre la primera manifestación de Jesús a los discípulos, pero faltó un discípulo. La semana pasada no estuvo Tomás presente. Ahora tenemos una segunda manifestación de Jesús y esta vez Tomás sí está presente. ¿Quién es este hombre Tomás? La Biblia no habla mucho sobre él, pero en Juan hay 3 textos clave que arrojan cierta luz sobre él. Los textos son Juan 11, 14 y 20. Repito, Juan 11, 14 y 20. Primera referencia en Juan 11. Os digo lo que pasa ahí. Jesús dice que los discípulos tienen que regresar con él a Judea para predicar la palabra de Dios, y los discípulos no quieren regresar. Porque Jesús, después de haber salido de Judea, los dirigentes judíos querían matarlo. Los discípulos no quieren regresar, no quieren volver al sur, porque saben que están poniendo su vida en peligro. Es como si os dijera hoy: hermanos, después del culto, vamos a ir todos a Kabul, Afganistán, vamos a ir a Pyongyang, Corea del Norte, y vamos a pegar voces predicando la palabra de Dios sobre la caja roja. Yo no creo que muchos hermanos vayáis a acompañarme a Afganistán ni a Corea del Norte, porque sabéis muy bien que si predicamos la palabra de Dios ahí, nos van a enviar a un campo de concentración, nos van a disparar, no vamos a salir de aquellos países con vida. Tomás, sin embargo, ante este mandato de Jesús, dice en Juan 11:16, vamos pues con él, para que muramos con él. O sea, Tomás es escéptico, pesimista. Él sabe de sobre que lo van a matar, pero es fiel. En su pesimismo sigue siendo un hombre fiel, dispuesto a acompañar al Señor Jesús hacia Judea. Y también vuelvo a recalcar algo, hermanos, antes de criticar a Tomás. Este varón acabó dando su vida por el Evangelio. El 3 de julio del año 72, el 3 de julio del 72, él fue martirizado por la fe en el país que tú y hoy día conocemos como la India. Es que antes de ser duro, con Tomás machacarlo, reconozcamos que Tomás dio su vida por el Evangelio del Señor Jesucristo. Es digno, ¿no?, de ser también su nombre reverenciado, un varón fiel hasta el fin. Sí, con sus luchas, sí, con sus dudas, pero acabó dando su vida por el Señor Jesús. Es que referencia número 1, Juan 11, donde Tomás dice: ok, vamos a ir a Judea también para morir con el Señor Jesús. Pesimista sí, pero fiel al Señor. Referencia número 2, capítulo 14. Jesús dice a los discípulos: vosotros sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y uno de los discípulos le dice a Jesús: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y en respuesta a la pregunta de este discípulo, el cual se llamaba Tomás, Jesús suelta uno de los versículos más famosos del Evangelio de Juan. De cierto te digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El discípulo que le lanza la pregunta es Tomás. Así que tenéis Juan 11, Tomás, vamos a Jerusalén a morir. Juan 14 tenéis a Tomás: Señor, ¿cuál es el camino? Y ahora el texto más famoso de Tomás, el tercero que estamos estudiando hoy, Juan capítulo 20. En este sermón estamos hablando de si no lo veo, no lo creo. Tomás aquí en nuestro texto no cree que Jesús haya hablado con los discípulos, porque él por alguna razón se encontraba ausente aquel domingo, el domingo de la resurrección por la tarde, no estaba ahí el hermano.
Y él se olvida de que Jesús antes de morir había profetizado en múltiples ocasiones que iba a resucitar. Os cito un solo texto en esta línea. Mateo 20, versículos 8 y 19 dice: He aquí, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Tomás había oído esta profecía. Él se encontraba presente en el camino a Judea, pero se olvidó la promesa, se olvidó de la palabra de Dios. Tendría que haber creído en Cristo, pero su filosofía se resume en la frase: si no lo veo, no lo creo. A nivel puramente filosófico no es un buen argumento. Donde acaban nuestros sentidos, no acaba la realidad. El valenciano Josué Ferrer, apologista, él explica que nuestro oído humano no percibe los ultrasonidos, que por ejemplo un perro sí puede percibir. También el ojo humano no capta muchas tonalidades de colores que están ahí. Cito a Josué, dice: si yo fuera ciego, no podría ver que delante de mí hay un ordenador y eso no niega su existencia. De hecho, según la astrofísica contemporánea, el 95% de nuestro universo se compone de materia negra que no podemos ver. Es decir, el 95% de todo cuanto existe es invisible a nuestros ojos. Y cito la pregunta ahora de Ferrer. Él dice: ¿cómo nos podemos creer que el 95% de todo cuanto existe es invisible, que sin embargo está ahí, y luego negar la existencia de Dios por el hecho de que no lo hayamos visto nunca? ¿Acaso no nos piden los científicos un acto de fe? ¿Creer sin ver? ¿Hacemos caso a los científicos que son imperfectos, pero no a nuestro Dios? ¿Ves? La gran mayoría de las cosas que nos rodean son invisibles. Y también la esfera de las emociones. Las emociones dirigen nuestras vidas. Yo no puedo ver el amor de Ágota. No hay una sustancia química que yo pueda extraer de su corazón, ponerlo en una mesa y deciros: mirad, hermanos, esta sustancia azul que he extraído de su corazón se llama amor. No, las emociones no funcionan así. Pero nuestras vidas son dirigidas por las emociones, el odio, ¿verdad? Todas estas cosas. Y son las cosas más reales, pero son completamente invisibles. No son realidades empíricas. Sí, yo puedo ver los frutos del amor porque Ágota me trata con cariño, con respeto, se sujeta a su marido, ¿no? Como una hija de Sara. Pero yo no puedo ver, empíricamente hablando, el amor. Veo los frutos, pero no veo el amor. Y vemos entonces aquí la locura de lo que está diciendo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Pero vamos a ver, la gran mayoría del universo es completamente invisible y no lo podemos ver. Así que Tomás, en términos filosóficos, está construyendo su casa sobre la arena. Él tiene que fundamentarse en las promesas de Dios y prestar atención al testimonio de los 10 discípulos. Ahora, aquí quisiera comentar algo para animar a los hermanos que estáis evangelizando en la iglesia. Si estamos aquí en el primer siglo con un discípulo directo de Jesús que no cree en la resurrección del Señor, estando rodeado de 10 testigos oculares, y si Tomás no cree a los 10 que habían visto al Cristo resucitado, pues hay consuelo para nosotros, ¿eh? Hay consuelo para nosotros en el siglo XXI. Porque si no nos creen a nosotros en Almería, cuando predicamos la palabra de Dios, tengamos ánimo. Porque tampoco Tomás hizo caso a testigos oculares. Y lo que nosotros necesitamos hacer antes de evangelizar es orar: Padre, envía tu Espíritu Santo
Abre los corazones, ilumina las mentes para que crean la palabra que he de predicar aquí en estas calles, Señor. Debe darnos consuelo, iglesia, saber que los propios discípulos fueron rechazados. Su testimonio fue pasado por alto. Y si ellos fueron rechazados, siendo testigos oculares, ¿cómo no vamos a ser nosotros rechazados, menospreciados 20 siglos más tarde? Iglesia, ten ánimo en el Señor. Sigue predicando la palabra de Dios. No tires la toalla. No te des por vencido. Predica, predica, predica. Cuando tú evangelizas, siempre hay fruto. El mero hecho de que tú estás evangelizando es fruto del Espíritu Santo en ti. No puedes perder. Predica la palabra. Y si te rechazan, acuérdate de Juan 20. Tomás también rechazó los testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué no estaba ahí Tomás aquel primer domingo? ¿Por qué no estaba congregando ahí con sus hermanos? No lo sé. Pero Matthew Henry, el puritano, dice lo siguiente: los que se ausentan negligentemente de las reuniones solemnes de los cristianos no saben lo que pierden. Yo puedo entender si yo fuera pastor en Corea del Norte, Afganistán, ¿verdad? Los países de siempre. Yo podría entender a una membresía con hermanos, ¿verdad? No muy fieles a la hora de congregarse. Yo predico en España. Yo predico en un país democrático. Y nosotros, hermanos, ¿cómo puede ser que incluso aquí en el occidente, nosotros, con las comodidades que disfrutamos, ni nosotros podemos, muchos de nosotros, tristemente, ni una vez a la semana? ¿Qué está pasando con la iglesia en Europa? Es que tengo un niño, 2 niños, bueno, como mucho tenemos aquí 4 niños con una familia en la iglesia. Hermanos, excusas. ¿Dónde está el fuego del Señor? ¿Dónde está esta pasión por ser hallados fieles? ¿Acaso no dice la palabra, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre? Yo podría entender a los hermanos en la China, en ciertos países, pero hermanos, vivimos en España. Cuidado, no vaya a ser que imitemos aquí el ejemplo de Tomás. Y J. Cyril también dice algo parecido. Además de Tomás ser débil y torpe en su percepción, Tomás lo era en sus actos. La clase de persona que siempre llegaría tarde a las reuniones y a la iglesia. Hermano, llega puntual a la iglesia. Saluda a los hermanos. Ora antes de empezar el culto. No entres aquí después de nosotros empezar el tiempo de alabanza. Tú estás en presencia del Rey de Reyes. ¿Vas a llegar tarde al trabajo? El segundo día que tú llegas tarde al trabajo, ¿qué va a hacer el jefe contigo? Hasta luego. Al paro, ¿no? Estás delante del Dios Todopoderoso. Sé puntual. La puntualidad honra a Dios. Llega temprano al culto. Habla con los hermanos y luego participa plenamente del culto. No entras durante el culto. Es una santa convocatoria. No estamos delante de un mero pastor. No estamos delante de un concejal, delante de la alcaldesa de Almería. Estamos delante del Señor Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, número 1, seamos hallados fieles a la hora de congregarnos. No demos un mal ejemplo a nuestros niños porque van a imitarnos. Y número 2, a la hora de congregarnos, seamos puntuales. Tomemos en serio la reunión. Estamos delante del Señor Dios. Que Dios vaya quitando de nuestra iglesia la actitud de indiferencia hacia la iglesia, la falta de seriedad, la mentalidad que dice, bueno, si no tengo nada más que hacer el domingo, iré a la iglesia. No, hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En primer lugar, mi llamamiento delante de Dios. No, domingo por la mañana no es un momento para estudiar. Domingo por la mañana no es un momento para hacer mis cosas, para, yo qué sé, hacer bricolaje. Domingo por la mañana es para mi Dios, para su pueblo, y yo estaré con la congregación de los redimidos. Que siempre nos esforcemos por andar con la iglesia. Y el ejemplo aquí de Tomás también sirve de consuelo a los pastores. Porque una de las quejas más comunes, no estuve en una reunión de pastores el lunes y una vez al mes aquí en Ameda, a veces también con los hermanos del consejo en Andalucía, que nos reunimos 4 veces al año. Y una de las quejas es la falta de asistencia. La falta de asistencia es que la gente, los miembros, es que no. ¿Por qué falta tanta gente a la iglesia? Bueno, a lo mejor porque hay muchas personas no nacidas de nuevo. No conocen a Dios y por tanto no dan prioridad a la iglesia. El mundo sí.
Cosas del mundo, 3, 4 horas, pero no pueden apartar 1 hora y media por la mañana, ¿no? ¿Dónde están realmente las prioridades en el corazón? Pero debemos recordar aquí que en esta reunión, en la primera reunión de los discípulos, que falta aquí un 9.1% de la membresía del grupo apostólico, o sea, casi un 10%. Entonces, de nuevo, para los pastores, también es un mensaje de ánimo, porque en el primer siglo tenemos casi 1 de 10 faltando a la reunión. Así que debemos orar en este sentido para que Dios nos haga una iglesia diligente, entregada y sobre todo no en plan legalista, hay que congregarse porque si no te van a regañar. No, si tú has nacido de nuevo, es lo que dijo Nico esta mañana. La mentalidad no es hago obras. No, es que si soy una nueva criatura, si soy del Señor, tengo un nuevo corazón, mis afectos y mis prioridades son otras. Así que, querido hermano, si has nacido de nuevo, órale a Dios, órale al Señor y que hay en ti por el Espíritu este deseo de juntarte con los hermanos. Ahora, Tomás la segunda vez sí está presente y dice que hubo una segunda reunión 8 días después. Según el conteo judío, esto indica que fue el propio domingo, porque los judíos, a diferencia de nosotros, cuentan el primer día como un día. Así que cuando dice al 8º día, está diciendo en nuestra terminología al domingo siguiente. Así que están de nuevo juntos el día domingo y hay Cristo providencialmente espera que estén de nuevo reunidos antes de manifestarse delante de ellos. Y muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, entre semana yo busco a Dios, leo la Biblia, oro y disfruto de mi Señor. Pero el día domingo cuando estoy con mis hermanos y alabo al Señor con vosotros y oigo las oraciones, no a veces llegas a la iglesia, ¿no? Muchos de vosotros sabéis, no estoy bien de salud, ¿no? Pero vienes a la iglesia y un hermano está orando, estás escuchando las alabanzas del pueblo de Dios y el Señor hace algo en tu corazón. El Señor te está fortaleciendo, te está animando, te está dando nuevas fuerzas. Dios, es que Cristo pasea entre nosotros cuando estamos reunidos en su nombre. Y por tanto es normal que las personas que no están con la iglesia, es normal que se enfríen. Es normal que la ascua, cuando las saquemos, ¿no? Al sacar las ascuas del fuego, las ascuas van apagándose. Necesitamos el fuego de la congregación para mantenernos firmes en el Señor. Así que la segunda vez Tomás sí está presente, puertas cerradas, y Jesús dice, paz a vosotros. Y ahora hago la misma pregunta que aquella que lancé la semana pasada. Si las puertas están cerradas, ¿cómo puede Jesús entrar ahí? ¿Cómo puede el Señor Jesús entrar en un sitio con puertas cerradas? Es que no tiene sentido, a no ser que estemos aquí en presencia de un milagro. Cristo hace milagros y con su cuerpo glorificado era capaz de atravesar puertas. Ahora, yo no puedo explicaros cómo ha surgido todo eso, pero es verdad que estamos aquí en presencia de un milagro. Y ahora se fijan Tomás. Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque si os acordáis del domingo anterior, Tomás había dicho algo. Jesús se va, llega Tomás y Tomás dice en el versículo 25, si no vieres sus manos, bla, 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 bla. Pero aquí está la pregunta para la iglesia. Cuando Tomás dijo esto, físicamente hablando, ¿estaba ahí Jesús? El primer domingo no estuvo, ¿verdad? Jesús se aparece a los discípulos, se va, llega Tomás y Tomás dice, si no vieres, si no metieres, si no sé qué, no sé cuánto. No estuvo ahí. Jesús no estuvo ahí cuando Tomás dijo esto. Llega Jesús una semana más tarde y ahora cita a Tomás. Y aquí una segunda pregunta. ¿Cómo puede Jesús saber lo que dijo Tomás el domingo anterior si él, físicamente hablando, no había estado ahí? Exactamente. Siempre estamos corandeo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son omnipresentes. Están aquí con nosotros y Cristo físicamente está a la diestra del Padre, amén. Pero espiritualmente Él está aquí.
Porque Él sabe lo que tú estás pensando. Ahora Él sabe lo que Él te lee como si fueras un libro abierto. Thomas Watson decía una frase esta semana en un libro que me bendijo mucho. Nuestros pensamientos son como una voz audible ante Dios. Dios oye tus pensamientos como si estuvieras en una conversación. Si tú has susurrado algo hoy, estando aquí en este culto, ¿no? Amor, Carolina ha susurrado algo, Gisela. El Señor ha oído eso. Tú no puedes engañar al Señor, ¿no? Dios todo lo ve. Ve si estás atento al sermón, si estás atento al WhatsApp, al móvil, si estás aquí, si estás ahí, si estás realmente adorando a Dios con los 5 sentidos y estás en rebeldía, ¿no? Yo no, mira, al pastor sí es fácil, es facilísimo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Jesús no estuvo, pero sí estuvo. Físicamente hablando, no. Pero espiritualmente sí. Y Jesús ahora está aquí prestando atención a toda palabra que está siendo proclamada en su nombre. Iglesia, siempre estamos corandeo. Esto significa pues que Tomás, con sus quejas y su incredulidad, Cristo está tomando nota. Y tendremos que dar cuenta por cada palabra ociosa. Cada palabra ociosa. Dios toma nota de todo. Y por tanto, debemos siempre alabar a Dios, hablar bien de nuestro Señor, animar a los hermanos, porque Dios también está tomando nota. Usa tu lengua para la gloria de Dios. 2 aplicaciones. Aplicación número 1, no peques con tu lengua. No peques de incredulidad. No uses tu lengua para criticar a Jesús. Y aplicación número 2, usa tu lengua para glorificar al Señor. Ok, Tomás, tócame. Mete tu dedo en mis heridas. Aquí están. Adelante. El texto no nos dice si Tomás llegó a tocar al Señor. A lo mejor por la vergüenza, él sabía, wow, es que es Jesús. Ni siquiera le hizo falta meter el dedo y se quedó ahí avergonzado. E increíblemente, como reacción, Tomás dice algo. Y aquí tenemos una tremenda confesión cristológica que vemos, ¿no? También a principios de Juan, en Juan 1:1. Tomás entonces ve a Jesús, me imagino que algo avergonzado, y ahora dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Qué declaración cristológica más impresionante. Aquí estamos en Tierra Santa. Nos situamos en una de las cimas de la revelación bíblica. Ahora, hay textos en la Biblia donde tú y yo podemos deducir la deidad de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 28:20, Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo saco la conclusión de que Él es Dios. Porque si no fuera Dios, ¿cómo podría acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo? O sea, deducimos que Cristo es Dios porque Él estará siempre con los discípulos. Pero aquí en este texto no hay deducción. Tomás te está diciendo directamente, Señor mío y Dios mío. O crees lo que dice Tomás o no crees lo que dice Tomás. O eres creyente o eres incrédulo. Así que Tomás dice 2 cosas. Él es mi Señor y Él es mi Dios. En primer lugar, Él es Señor. Romanos 10:9 dice que si tú confiesas a Jesús Señor, serás salvo. Pero hay que tener cuidado con cierta tendencia herética llamada sandemanismo. Y ellos decían que con tan solamente decir Jesús es el Señor, eres salvo. Es decir, yo puedo acercarme a un incrédulo, hay en, yo qué sé, una tienda de periódicos, en el día aquí al lado, ¿no? Y yo entro, hablo con una persona y le pregunto, ¿quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo, pues di conmigo, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, me repite como un loro, ¡pum! No es salvo. Esa es la herejía del sandimanismo. Con tan solamente decir, Jesús es el Señor, eres salvo. No es así. Porque la palabra de Dios nos dice que nadie puede confesar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esta declaración, sí, los cristianos confesamos verbalmente que Jesús es el Señor, pero detrás de esta profesión verbal, esta confesión, hay un corazón de fe dado por el Espíritu Santo. Y nosotros decimos de todo corazón, Jesucristo es mi Señor. Es algo que surge desde adentro. No es repetir como un loro. Es experimentarlo, creerlo y sufrir por esta confesión también. Jesucristo es
el Señor. Y en el día final todos confesarán que Él es Señor para la gloria de Dios Padre. Es que Él es nuestro Señor y si confesamos su señoría somos salvos. Y número 2, no solamente Señor, dice Tomás directamente que Él es mi Dios. ¿Qué vocablo más elevado hay? Si tú quisieras exaltar, no hasta un futbolista y está, no, Messi, y ves a veces las ¿cómo se llaman? Pancartas en los partidos. Messi es Dios, ¿verdad? No hay, es lo máximo, no hay. ¿Qué hay por encima de Dios? No hay nada. Y Tomás aquí dice que Jesús es Dios. Ahora fijaos en los arrianos. Los arrianos son herejes que no creen en la deidad de Jesucristo. Y ellos aquí, los testigos de Jehová hasta el día de hoy, ¿qué hacen con este texto? Porque tú dices, vamos a ver, yo soy testigo de Jehová, leo este versículo y me convierto a la fe cristiana. Ellos dicen, yo sé que, amor, no me vais a creer, creen que aquí Tomás está blasfemando. Es como si tú vieras algo sorprendente y dijeras, ¡uf, madre mía! O como la gente dice, Dios mío, ¿no? Sin usar el nombre de Dios con reverencia. Tomás está aquí tomando el nombre de Dios. Hermano, Tomás está reaccionando. Él está asustado. Y en ese sentido dice, oh, Señor mío, Dios mío. Así enseñan los arrianos y los testigos de Jehová. Hermanos, no. Tomás aquí está declarando la deidad del Señor Jesús. Y podemos ver otros textos en el Nuevo Testamento que hablan directamente de Jesús como Dios. 4 textos creo que he apuntado ahí. Mateo 1:24, que seguramente leeremos en Navidad. He aquí la Virgen concebirá, dará luz a un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. O sea, es directo, no hay deducción, no hay que pasar por un proceso de razonamiento. Él es Dios. Número 2, Juan 1:1, que ya cité a principios del mensaje, en el principio era el verbo. Seguid por favor vosotros. Very good, thank you. Romanos 9, versículo 5, dice que Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y el teólogo reformado John Frame dice lo siguiente: quizás lo más sorprendente de todo es que los discípulos de Jesús que escribieron el Nuevo Testamento rara vez discuten la deidad de Cristo. No fue necesario hacerlo, porque toda la comunidad cristiana estaba de acuerdo con el hecho de que Jesús es Dios. Los primeros cristianos fueron a menudo un grupo polémico. Pelearon y lucharon por varias cosas, algunas de ellas centrales al Evangelio. Pero hasta donde podemos decir del Nuevo Testamento, nunca discutieron entre ellos sobre la deidad de Cristo. Por lo tanto, es interesante ver cuán a menudo el Nuevo Testamento asume, da por sentada la deidad de Cristo. Todos los discípulos aceptan abiertamente la deidad de Jesús. Y si tú quieres tener la fe apostólica, tu fe en esta mañana tiene que tener los mismos rasgos que la fe de Tomás. Él es hombre, amén. Pero Cristo también es Dios. Y ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque si Jesucristo no es Dios, no puede salvarnos. El único que puede salvar es Dios. Si tú y yo en esta mañana estamos adorando a un solo hombre, uno es un hombre, por tanto no nos puede salvar. Número 2, somos idólatras, porque estamos adorando a la criatura en vez de al Creador. Entonces, en realidad, nuestra salvación eterna depende de la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Él es hombre, Él es Dios. Y quiero acabar el primer punto con algo de aplicación aquí. Tomás no se conforma con decir que Jesucristo es Señor, porque en el día final todos, hasta los demonios, confesarán que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Tomás no se contenta con decir que Él es Señor. Él dice, Señor mío, Dios mío. La fe evangélica cree en la utilización de pronombres posesivos. Nos apropiamos de las verdades
de la Escritura. Por ejemplo, Salmo 63, uno de mis salmos favoritos, empieza diciendo, Dios mío eres tú. ¿Ves Dios? Dios es trascendental, grandioso, soberano, magnífico, gloriosísimo. Sí, Dios es Dios, pero Dios también es Dios mío, cercano, tierno, misericordioso. Se preocupa por mí, cuida de mí, vela por mí. Dios mío. Entonces, hoy en esta mañana no es suficiente que tú reconozcas a Jesucristo como Señor y Dios. Tú tienes que reconocer a Jesús como tú, Señor, como tú, Dios. ¿Tienes tú en tu vida cristiana estos pronombres posesivos? Puedes decirme en esta mañana, sí, Él es mi Señor. Él es mi Dios. Esto es lo que necesitamos para tener una fe fuerte en el Señor. Y hoy Cristo también pronuncia una palabra de bendición sobre todos nosotros. Si tú me dices en esta mañana, yo creo que Jesucristo es mi Señor, yo creo que Él es mi Dios, pues Jesucristo te comparte hoy el versículo 29, te dice, Tomás, tú me has visto y por eso creíste, pero bienaventurados los que no vieron. ¿Cuántas personas aquí han visto físicamente al Señor Jesucristo? Mentiroso. Mentiroso. Jesucristo está a la diestra del Padre y estará ahí hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Nadie, yo sé que online hay muchas visiones. Yo vi a Jesucristo en mi cuarto de baño. Mentiras. Tú puedes tener un sueño a nivel subjetivo y pensar ver a Jesús. No, Jesucristo estará a la diestra hasta la segunda venida de Jesús. Tú no has visto al Señor Jesucristo. Tú no has visto al Señor, pero creíste. Ahora, no voy a darte alabanza, ¿eh? No pienso alabarte por tu fe. Porque esta fe que tú tienes en el Señor Jesucristo no es tuya. Esta fe que tú tienes es del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede confesar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces en esta mañana, si tú puedes decir, yo confieso a Jesús como mi Señor, como mi Dios, no es gloria a Tomás, no es gloria a Israel, es gloria a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es su obra en ti. Y Pedro dice, nos gozamos en Él con gozo inefable y glorioso, aunque no lo vemos. Vivimos en esta tierra no por vista, sino por fe. Pero se está acercando el día en el cual veremos tal y como hemos sido conocidos. Es que en primer lugar hoy hemos visto la fe de Tomás. Un hombre de Dios, sí, con sus luchas, como todos aquí. ¿Quién aquí no tiene luchas? Todos tenemos luchas. Y ahora número 2, segundo punto de mensaje, los 2 versículos más importantes del Evangelio de Juan. Versículos 30 al 31. Y si hay 2 versículos que tiene para memorizar, ¿no? Si estáis pensando, bueno, ¿qué textos puedo memorizar del Evangelio de Juan? Estos 2 versículos tienen que ocupar el primer lugar en la lista. Que son, de nuevo, sobresalientes y explican todo el libro. Juan 20, 30 al 31, la fe de todos. Y cuando digo todos, no me refiero a los cristianos, los creyentes a lo largo de los siglos. Ok, 30, 31, los 2 versículos, la declaración de propósito del libro. Hizo Jesús muchas otras señales. No sé si a lo mejor está pensando en la manifestación ahí como una señal también, ¿no? Porque estamos en presencia de un milagro. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Porque entonces el Espíritu Santo nos da este libro. Él nos da el libro para testificar del Señor Jesucristo. Y lo que creo que no es por casualidad que el Espíritu haya querido conectar el pasaje de Tomás con esta declaración de propósito. Porque es como si el Señor estuviera mostrándonos que lo que quiere ver en nosotros es lo acontecido en Tomás. Que podamos confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios. Entonces creo que la Biblia aquí está, Dios en su sabiduría está dándonos un ejemplo de carne y de hueso de una persona normal, común y corriente como nosotros, Tomás, para entender un principio espiritual. Juan hace esto mucho. Por ejemplo, a finales de Juan 2, dice la palabra de Dios que muchas personas creyeron en Jesús, pero Él no se fiaba de ellas. Juan 2, versículo 24. Acto seguido, Juan te comparte un ejemplo.
de una persona que supuestamente creía en Jesús, pero Jesús no se fiaba de él, no era nacido de nuevo. Habla de Nicodemo. O sea, tienes un principio teológico verdadero, ¿no? Un principio de verdad, perdón. Y luego tienes una ilustración. Algo que nos ayuda a entender lo que Juan tiene en mente al decir que es posible creer en Cristo sin ser de Cristo, como Nicodemo. Tenía cierta fe en Jesús, pero no una fe salvadora. Así que ahí tenemos Juan 2, a finales, hablando de la fe que nos salva, esta fe no salvadora, y luego el ejemplo de Nicodemo. Otra ilustración de este principio. A finales de Juan 3, el autor nos dice que Jesús es el salvador del mundo, y luego en el capítulo 4 tenemos una ilustración. Tenemos a Jesús en Samaria, predicando a la mujer samaritana. Y así aprendemos que Jesús no solamente es salvador de los judíos, sino también de los samaritanos y desde luego de las damas. Y por eso en Juan 4, 42, al concluir aquel capítulo, está escrito, los samaritanos están hablando, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. ¿Veis? Juan 2. Hay personas que tienen fe en Jesús, pero no es una fe salvadora, por tanto os hablo de Nicodemo. Juan 3, Cristo es el salvador del mundo, por tanto voy a hablaros de la mujer samaritana. ¿Veis? Juan nos ayuda. Juan es un buen maestro. Juan nos comparte un principio y luego comparte una ilustración. Y creo que está pasando lo mismo que en el texto. Aquí estamos viendo en el 30-31 lo que Dios espera ver en los que son de Cristo. Y para que no estemos confundidos, nos da el ejemplo de Tomás. Él quiere que todos en general que creamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, nosotros si tenemos esta clase de fe, versículo 30 y dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Yo tengo aquí la lista, no pongas todavía por favor hermano la lista, quiero hacer una prueba ahora con la iglesia. Hemos estudiado a lo largo de estos años las 7 señales que Jesús realiza en el Evangelio de Juan. A ver si como congregación después de todos estos años sois capaces de nombrarme, sin poner la diapositiva, cuáles son los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Adelante. ¿Agua en vino? Sí. Paralítico al lado de Bethesda. Sí, 2. Ciego, el hombre nacido ciego, capítulo 9, sí. La alimentación de los 5,000. Lázaro, Juan 11. ¿Ah? El hijo de Jairo, esto es en los sinópticos, no en Juan. Bueno, si quieres Juan Frank, pon la lista ahí. Agua en vino, el hijo del noble que fue sanado a 26 kilómetros de distancia. Paralítico de Bethesda, 5,000, caminando sobre el agua, el ciego nacimiento y Lázaro. Entonces, ¿por qué Juan redacta esta lista de señales? Porque esta lista revela que Jesús es Señor, que Él es Dios. Por ejemplo, la sanidad del ciego. Está escrito, ¿no? En la palabra de Dios nunca hemos oído hablar de alguien que sanase a los ciegos. No, ni en Israel había sucedido. Pero todo esto, Jesús tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la muerte. Jesús es Señor, Jesús es Dios. No hay nada difícil para él. Entonces Juan te está diciendo, porque acabo de tirar 19 capítulos, ahora 20, porque acabo de tirar todo este tiempo hablando de señal tras señal tras señal. ¿Por qué? Porque lo he hecho. Yo lo he hecho porque quiero que creáis que Jesucristo es el Señor y que Él es Dios. Y de hecho Jesús mismo nos dice que estas señales revelan su identidad. Os voy a citar 2 textos de Jesús. El primero dice, Juan 10:37, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí está Jessica. Yo le digo, Jessica, hermana Jessica, yo, Will Graham, soy el Mesías. Yo soy el Mesías, cree en mí, sígueme, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Ahora, yo puedo decir que a Jessica que yo soy el Mesías. Cualquier lunático por ahí, incluso en las redes, puede decir, yo soy el Mesías, yo soy la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Ya, una cosa es decirlo. Otra cosa es comprobarlo con los hechos. Porque, hermanos, desde que yo estoy en Almería, ¿cuántos muertos he resucitado yo? Ya, ¿a cuántos ciegos he sanado? Ni puedo sanarme a mí mismo, hermanos, ¿no? O sea, es absurdo que yo sea el Mesías.
Pero aquí tenemos un varón que viene diciendo, soy el Mesías, y encima todas las credenciales están con él. Resucita muertos, sana ciegos, camina sobre el mar, convierte agua en vino, multiplica panes y peces no existentes. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Esto es innegable. Él lo dice, pero también lo hace. Y Jesús dice exactamente lo mismo en Juan 14:11, palabras diferentes, pero es la misma idea. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de toda manera, o de otra manera sería, ¿no? De otra manera, perdón, he escrito mal esto. De otra manera, creedme por las mismas obras. No podía negar las obras. Claro, tú puedes decir todo lo que quieras, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy Jesucristo encarnado. Otra cosa es demostrarlo con los hechos. Jesús entonces hace estos hechos para que tú y yo sepamos que Él es el Señor. Y de hecho Juan el Bautista, cuando pasó por un momento de duda antes de morir, él envió a un par de sus discípulos a preguntarle a Jesús, oye, ¿eres tú aquel que había de venir? Y Jesús les dice, id a donde Juan y decidle, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. O sea, Jesús te está diciendo, yo soy el cumplimiento de Isaías 35:5, está ahí todo escrito. Yo soy el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Entonces, las señales apuntan al Señor Jesús. La señal en sí no tiene la meta de ser algo espectacular para wow, como las iglesias hoy de señales y milagros. No, la meta es apuntar a Jesús. Tienen un fin cristológico, exaltar al Señor. Y por tanto, Juan relata estos milagros para que creamos que Él en efecto es el Señor. Entonces aquí en esta iglesia es tan sumamente importante que todos reconozcamos la verdadera identidad de Jesús. Empezamos tú y yo a estudiar este libro juntos en junio 2021. Casi a 3 años y medio. Ha pasado bastante tiempo. Y luego ahora, que al llegar ahora a finales de este libro, nos queda muy poco, ¿no, hermanos? Ya yo creo que antes de diciembre habremos acabado este Evangelio de Juan. Que todos podamos decir aquí, después de 3 años y medio, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Dios. Puede ser que algunas de las predicaciones que he compartido no las hayas entendido porque hay textos complicados en Juan, pero si acabamos estos 3 años y medio amando al Señor Jesús, creyendo en Jesús, alabando a Jesús, pues yo me doy por más que satisfecho. Este es el fin del Evangelio de Juan, que confesemos a Cristo, proclamemos a Cristo y nos gloriemos en Él. Y la buena noticia para vosotros que sí creéis en el Señor Jesucristo, hermanos, vosotros que sí sois de Él, según el texto, la última cláusula de nuestro texto de hoy dice que si tú crees que Él es el Hijo de Dios, dice última cláusula, para que tengáis vida en su nombre. Hoy, en el nombre del Todopoderoso Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad, yo puedo deciros a todos, si creéis en el Hijo de Dios, tenéis vida eterna. No te lo dice un pastor, no te lo dice mero mental. El Dios Trinitario está diciéndonos a través de este texto, si tú crees en Él, tienes vida eterna. Tú sabrás que después de esta vida irás al cielo, porque el cielo ya mora en ti. La vida eterna ya ha comenzado en ti. Ya eres una nueva criatura. Ya eres nuevo. Ya tienes nuevos afectos, nuevas disposiciones, nuevos anhelos, nuevos amores, nuevos odios también. Dios te ha transformado. Ahora te encantan las cosas de Dios. Te fascinan y tú verás que entre semana, si tienes 5 minutos libre, ¿qué vas a hacer? Vas a estar alabando a tu Dios, vas a estar orando, vas a estar leyendo una porción de la palabra de Dios, vas a estar haciendo algo para la gloria del Señor, porque has nacido de nuevo, eres nueva criatura. No hay nadie torciéndote el brazo, poniéndote presión, diciendo haz esto, no hagas lo otro. Es que al ser tú una nueva criatura, como Nico nos explicó esta mañana, brota dentro de ti una abundancia de buenas obras, de fruto del Espíritu Santo.
Y gracias a Dios sabrás que vas a ir al cielo, porque ya el cielo está habitando en ti. Tienes paz que sobrepasa todo entendimiento. Tienes amor fraternal no fingido. Obviamente puedes decir, yo amo a mis hermanos. Sé que claro, pueden ofenderme y pueden a lo mejor pasar por hachas difíciles, pero yo amo de todo corazón a mi iglesia. Amo a mis hermanos. Son carne de mi carne, hueso de mi hueso. Tienes paz, tienes amor, tienes gozo del Espíritu Santo, incluso en estos momentos, hasta cuando la salud o lo que sea, estás bien. Sí, el hombre exterior se va deteriorando, pero el hombre interior se renueva. Se va renovando día tras día. Y humanamente hablando, deberías estar deprimido, abatido, apagado. Y sin embargo, estás bien. Estás en paz. Estás contento. Porque tú eres en efecto una nueva criatura. Y hoy vosotros, después de 3 años y medio, si no sois del Señor, sois infinitamente más culpables que hace 3 años y medio. Habéis recibido 3 años y medio de luz. Y si a estas alturas no habéis confesado el señorío de Jesús, la deidad de Jesús, yo tiemblo por vosotros, porque mayor ahora es vuestro castigo que hace 3 años y medio cuando yo comencé esta serie. Hoy cree en Jesucristo. La fórmula no ha cambiado. Y si yo predicara 3 años y medio más en esta iglesia local, en 3 años y medio seguiré diciendo lo mismo. La única forma de ser salvo es por medio de Jesucristo, por medio de su nombre. Así que incrédulo, hoy cree en el Hijo. Abraza a Jesucristo y confiesa a Jesús como tu Señor y como tu Dios. Y di a Dios Padre, Padre, en el nombre de Jesús, perdona todos mis pecados. Dame la vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Y a partir de hoy vive para su alabanza. Vive para la gloria del Señor. No quisiera ver a nadie aquí sufriendo eternamente en el lago que arde fuego y azufre. Que Dios, con todas sus imperfecciones, lleve a todos los presentes aquí a su reino celestial, a su reino de gloria. ¿Y cómo podremos entrar en aquel reino? Haciendo lo que hizo Tomás, confesando a Jesús como Señor y como Dios. Antes de orar, una breve recapitulación. Primer punto en esta mañana, la fe de Tomás. Sé que tendemos a machacar a nuestro hermano. Recordamos que murió por la fe. Y debemos exaltar estas 5 palabras. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Estas palabras están escritas, selladas en el corazón de cada persona regenerada. Señor mío y Dios mío. Que Dios, por su Espíritu, produzca en nosotros esta confesión. Una misma fe en un mismo Salvador. Y número 2, hemos visto la fe de todos. Juan nos dice en sus palabras la razón por la que escribió todo lo que escribió en la carta, en su libro. Porque he hablado de tantas señales, porque quiero que vosotros creáis en el Hijo de Dios. Y nos da una promesa en el nombre del Espíritu Santo. Si vosotros creéis en Él, al igual que Tomás, tenéis vida eterna. No solamente en el futuro, sino ahora, en este mundo, podéis disfrutar de la gloria venidera. Entonces demos gracias a nuestro Dios por Jesucristo todo suficiente, el cual nos sustentará hasta el día final. Y este Jesús también capaz de salvar a los perdidos entre nosotros. Que podamos pues decir todos juntos hoy que Jesucristo es nuestro Señor y que Jesucristo es nuestro Dios. Y el pueblo de Cristo dice amén. Amén. Amado Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por cómo tu Espíritu Santo en el texto sagrado da amplio testimonio de su identidad. No tenemos excusa. Hemos visto una y otra vez en estos últimos 3 años y medio que Jesús es quien decía ser. Una cosa es decir que era el Mesías, otra cosa es demostrarlo. Señor, gracias por todas las señales. Gracias por la resurrección. Y gracias, Señor, por tu paciencia para con Tomás. Podrías haberte enfadado con él diciendo, madre mía, después de 3 años y medio ni caso me hace. Pero ahí estabas tú, a través de tu Hijo, tratando a Tomás con ternura, con cariño pastoral. Y gracias, amado Dios, porque acaso no has hecho lo mismo con todos los santos aquí. Yo que llevo 22 años en la fe, Señor, y pensar en toda tu paciencia, Señor, conmigo.
grande, grande es tu paciencia, cómo me has tratado con tanto cariño. Y ahora, ¿cómo, Señor, voy a ser impaciente con mis hermanos? ¿Cómo voy a tratar a mis hermanos como si fuesen ciudadanos de segunda categoría? Amado Dios, a la luz del texto de hoy, al ver tu paciencia con nosotros, pone en nosotros el amor fraternal no fingido, a amar a nuestros hermanos en la fe. Y como Cristo perdonó tan generosamente las ofensas, como perdonó a Tomás, como perdonó a Pedro por la traición, Señor, enséñanos como iglesia a perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Porque sabemos también que nosotros hemos ofendido a nuestros hermanos y ellos han tenido que perdonarnos a nosotros. Dios, da a tu iglesia aquí este amor fraternal no fingido, que nos amemos entrañablemente de corazón puro y que podamos amar como Cristo amó a Tomás y como amó también a los 10 que en efecto lo abandonaron en la noche de la traición. El único que se quedó en la cruz fue Juan. Así que, Señor, danos este mismo amor. Danos este amor, Señor. Y rogamos también que tu buen espíritu siempre nos lleve a decir que Jesucristo es mi Señor, que es mi Dios. Y haz que entendamos las implicaciones de esta confesión. Porque si Cristo no es Dios, nuestra fe es vana, nuestra esperanza es vana, nuestra predicación es vana. Pero ya que eres Dios, creemos que su justicia es capaz de justificarnos ante el trono celestial. Señor, rogamos también hoy por los incrédulos entre nosotros. A lo mejor hay incrédulos aquí con nosotros que también estuvieron en la iglesia hace 3 años y medio. Ellos aquí siguen sin fe, siguen sin amor por ti en el alma. Grande será su castigo. Señor, enséñales que están jugando con fuego. Y por favor, haz, Señor, que hagan las paces contigo cuanto antes. No permitas que vuelvan a comer un plato de comida. No permitas que vuelvan a tomar un vaso de agua sin que clamen a ti por el perdón de sus pecados, Señor. Y no permites que nadie salga de aquí engañado pensando, bueno, voy al cielo porque mi esposa es cristiana, mis padres eran creyentes, mis abuelos. Señor, Señor, haz que tu buen espíritu, haz que tu espíritu en nosotros nos haga entender que si no estamos en una relación personal con Cristo, somos malditos. Tu anatema reposa sobre nosotros. Señor, salva a todos los presentes y que nos veamos a todos en el reino venidero. Gracias hoy por el texto, gracias por consolar a tu iglesia a través de estas exhortaciones. Y Señor, rogamos ahora que podamos ser hallados fieles como Tomás. Porque a veces podemos leer un texto como este y criticarlo, pero gracias porque fue hallado fiel. Y en el año 72 derramó su sangre por tu causa, ahí en la India, dándote alabanza y gloria. Amado Dios, pon en nuestra iglesia esta mentalidad de creyente perseguido. Haz que vivamos como aquellos santos que no ponen pegas a la hora de congregarse, que no se quejan por las distancias, que están dispuestos a tirar 8 horas caminando descalzos simplemente para estar con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, por favor, expulsa de nuestra iglesia toda la comodidad, todas las excusas, Señor, todo lo que inventamos, porque en el fondo somos unos perezosos y vagos y no tenemos amor por ti. Llévanos al arrepentimiento. Danos una iglesia fogosa en espíritu, fogosa en su entrega a ti. Y Dios, danos una iglesia que confiese dentro de estas 4 paredes y más allá de estas 4 paredes que Jesucristo es nuestro Señor y Jesucristo es nuestro Dios. Te damos gracias por la palabra en esta mañana. Y la iglesia de Dios dice amén.